¿Sabías que existe un capítulo en la Biblia que cambió más vidas que cualquier otro texto en la historia? Un capítulo que convirtió a ateos, consoló a moribundos y revolucionó el cristianismo. Para siempre estamos hablando de Romanos 8, y hoy vas a descubrir por qué este texto de apenas 39 versículos es considerado la cumbre de toda la revelación bíblica. Imagínate por un momento que tienes en tus manos una carta que cambió el curso de la historia. No estoy hablando de cualquier documento, sino de algo tan poderoso que transformó imperios, consoló a millones y sigue impactando vidas 2000 años después. Esa carta existe, y es la epístola a los Romanos. Pero dentro de esta carta extraordinaria hay un capítulo que brilla como un diamante entre joyas preciosas. Es Romanos 8, y permíteme contarte por qué este texto es absolutamente revolucionario. Cuando Pablo se sentó a escribir esta porción de su carta, no tenía idea de qué. Estaba creando lo que muchos teólogos consideran el pináculo de toda la literatura cristiana. No sabía qué. Estaría escribiendo palabras que consolarían a madres que perdieron hijos, que darían esperanza a prisioneros en campos de concentración, que transformarían la vida de grandes reformadores, como Martín Lutero. La cosa es así, Pablo no era un escritor cualquiera. Este hombre había vivido en carne propia la más dramática transformación que alguien pueda experimentar, de perseguidor despiadado, de cristianos a apóstol fervoroso, de fariseo legalista a predicador de la gracia, y toda esa experiencia, toda esa revelación profunda, la volcó en este capítulo 8 de Romanos. Pero ¿qué hace que Romanos 8 sea tan especial? Es simple. Este capítulo contiene la explicación más clara y completa de lo que significa ser cristiano que jamás se haya escrito. Es como si Pablo hubiera tomado toda la esencia del Evangelio y la hubiera destilado en 39 versículos perfectos. Aquí encontramos respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Cómo puedo ser libre de la culpa? ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Qué pasa cuando sufro? ¿Realmente Dios me ama? ¿Puedo estar seguro de mi salvación? Todas estas preguntas que han atormentado a la humanidad durante milenios encuentran su respuesta definitiva en este capítulo. Pero hay algo más. Este capítulo no es solo información teológica, es transformación personal. Cada versículo está diseñado para cambiar la manera como vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo enfrentamos la vida. Martín Lutero dijo que Romanos era el evangelio más puro. Juan Crisóstomo pedía que le leyeran Romanos 2 veces por semana. Juan Wesley sintió su corazón extrañamente calentado cuando escuchó el comentario de Lutero sobre Romanos, y todo esto giraba especialmente alrededor del capítulo 8. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 8 no es solo un texto para estudiar en el seminario, es un manual de vida para cualquier persona que quiera experimentar la realidad de lo que significa tener una relación auténtica con Dios. En los próximos capítulos vamos a desentrañar juntos cada sección de este texto extraordinario. Te prometo que cuando terminemos este recorrido, tu manera de ver el cristianismo habrá cambiado para siempre, porque Romanos 8 no es solo el capítulo más impactante de la Biblia, es posiblemente el texto más transformador que jamás se haya escrito. Prepárate para un viaje que cambiará tu vida, porque lo que estás a punto de descubrir ha consolado a santos, convertido a pecadores y revolucionado corazones durante 2 milenios, y ahora es tu turno de experimentar el poder de Romanos 8. Para entender realmente el poder de Romanos 8, tenemos que meternos en la piel de Pablo. Cuando escribió estas palabras no era un teólogo cómodo en su oficina, con aire acondicionado, era un hombre marcado por el sufrimiento, escribiendo desde las entrañas de su propia experiencia con el dolor y la victoria. Cuando Pablo escribió Romanos, estaba en Corinto alrededor del año 57
Después de Cristo ya llevaba más de 20 años predicando el Evangelio y su cuerpo. Mostraba las cicatrices de esa dedicación. Había sido azotado 5 veces, apedreado, una vez naufragado 3 veces, había pasado una noche y un día en alta mar. Sus espaldas eran un mapa de dolor por la causa del Evangelio, pero hay algo fascinante en todo esto. Precisamente porque Pablo había experimentado tanto sufrimiento, sus palabras sobre la esperanza y la victoria tenían un peso diferente. No era un optimista ingenuo hablando teorías. Era un guerrero veterano compartiendo secretos de supervivencia espiritual. Imagínate la escena, Pablo probablemente, con la ayuda de su secretario Tercio, Romanos 16:22, dictando estas palabras, mientras su mente procesaba años de revelación divina. Cada frase de Romanos 8 estaba empapada de experiencia personal. Cuando escribió, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no era solo una declaración teológica, era el testimonio de alguien que había vivido aplastado por la condenación del legalismo fariseo y había encontrado libertad total en Cristo. Cuando habló del Espíritu Santo, no estaba citando un manual de pneumatología, estaba describiendo a su compañero constante, esa presencia divina que lo había consolado en mazmorras, fortalecido en persecuciones y guiado en decisiones ministeriales. Y aquí viene algo que muchos no entienden sobre Pablo. Este hombre no escribió Romanos como un tratado académico para impresionar intelectuales, lo escribió como una bomba espiritual destinada a explotar en el corazón del Imperio Romano. Roma era el centro del mundo conocido, y Pablo sabía que si el Evangelio echaba raíces allí, se extendería hasta los confines de la tierra, pero Pablo nunca había visitado Roma cuando escribió esta carta. Entonces, ¿cómo podía escribir con tanta autoridad sobre experiencias cristianas? Simple, porque había vivido cada verdad que plasmó en el papel. Romanos 8 no es teoría, es autobiografía espiritual. Fíjate en los detalles. Cuando Pablo escribió sobre la batalla entre la carne y el espíritu, estaba describiendo su propia lucha diaria. Cuando habló de gemidos indecibles, conocía esa experiencia de primera mano. Cuando declaró que nada nos puede separar del amor de Dios, lo decía alguien que había probado esa verdad en las circunstancias más extremas. Este contexto lo cambia. Todo Romanos 8 no es un sermón dominical bonito, es el testimonio desesperado de un hombre que había encontrado respuestas reales a preguntas reales en un mundo real, lleno de sufrimiento real. Pablo escribió estas palabras sabiendo que muchos de sus lectores enfrentarían persecución, prisión, incluso muerte por su fe. No podía darse el lujo de escribir teorías bonitas, necesitaba darles verdades que funcionaran cuando la vida se pusiera fea. Y eso es exactamente lo que tenemos en Romanos 8. No son promesas vacías de prosperidad garantizada, son principios de supervivencia espiritual probados en el fuego de la experiencia real. Pablo había descubierto secretos de victoria que funcionaban tanto en palacios como en prisiones, tanto en días de triunfo como en noches de desesperación. Cuando leas Romanos 8, recuerda esto: cada palabra fue forjada en el yunque del sufrimiento y templada en el fuego de la experiencia. Por eso tiene el poder de transformar vidas 2000 años después, porque no son solo palabras bonitas, son verdades probadas que han resistido la prueba del tiempo y el dolor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con estas 8 palabras, Pablo desató la revolución más grande en la historia de la humanidad. No estoy exagerando. Estas palabras han roto cadenas, sanado corazones y transformado millones de vidas. Pero para entender el impacto total de esta declaración, tenemos que entender el mundo en el que Pablo la escribió. Era un mundo aplastado por la culpa. Los judíos vivían bajo el peso imposible de la ley, tratando desesperadamente de cumplir 613 mandamientos para ganar la aprobación divina.
Los gentiles vivían aterrorizados por dioses caprichosos que había que apaciguar constantemente con sacrificios y rituales. En ese contexto, imagínate el impacto de escuchar ninguna condenación, no poca condenación o condenación. Reducida ninguna condenación, es como si Pablo hubiera gritado: se acabó la culpa. Ya no tiene poder sobre ustedes, pero hay una clave crucial en esta declaración. Para los que están en Cristo Jesús, no es una amnistía universal, es una liberación. Específica para quienes han puesto su confianza en Cristo, es como si Cristo fuera un refugio seguro, y una vez que entras ahí, la condenación simplemente no puede tocarte. ¿Sabes qué significa estar en Cristo? Es una de las frases favoritas de Pablo, la usa más de 160 veces en sus cartas. Significa que tu identidad ya no está en lo que haces o dejas de hacer. Tu identidad está en lo que Cristo hizo por ti. Cuando Dios te mira, no ve tus fallas, ve la perfección de Cristo. Es como si fueras un criminal buscado por la justicia, pero el hijo del presidente decidiera adoptarte legalmente. Desde el momento de la adopción, ya no eres visto como criminal, sino como hijo del presidente. Esa es la realidad de estar en Cristo. Pero Pablo no se queda ahí. El versículo 2 explica el mecanismo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay dos leyes en operación: la ley del pecado y de la muerte. Es como la gravedad espiritual constantemente tirándote hacia abajo. Pero la ley del Espíritu de vida es como una fuerza superior que te levanta. Es exactamente como un avión. La gravedad trata de hacerlo caer, pero las leyes de la aerodinámica lo mantienen en el aire. Mientras el avión esté en vuelo, la gravedad no puede vencerlo. Así funciona la vida cristiana. Mientras estés operando en la ley del Espíritu, la ley del pecado no puede dominarte. Esta verdad ha consolado a millones. Imagínate a una madre que perdió un hijo y se culpa por no haber estado ahí. Imagínate a un adicto que ha recaído por 10ª vez. Imagínate a alguien que cometió un error que arruinó su matrimonio para todos ellos. Pablo declara: ninguna condenación. Pero cuidado, esto no es licencia para pecar, es libertad del poder del pecado cuando realmente entiendes que no hay condenación. Paradójicamente, eso te libera para vivir una vida santa. Ya no obedeces por miedo al castigo, sino por gratitud por el amor. Martín Lutero luchó durante años con una culpa aplastante. Pasaba horas en confesión, tratando de recordar cada pecado, hasta que un día entendió Romanos: el justo por la fe vivirá. Pero fue Romanos 8:1 lo que consolidó su libertad. Ya no tenía que ganar la aprobación de Dios, ya la tenía por fe en Cristo. Esta verdad cambió el mundo, porque cuando las personas se liberan de la culpa paralizante, pueden vivir vidas extraordinarias. Ya no gastan energía tratando de ganar el amor de Dios, pueden invertir esa energía en amar a otros y servir al mundo. La declaración ninguna condenación no es solo el comienzo de Romanos 8, es el fundamento sobre el cual Pablo construye todo lo demás. Porque una vez que sabes que eres libre de condenación, puedes enfrentar cualquier batalla, cualquier sufrimiento, cualquier desafío, con la confianza de que tu posición ante Dios está segura. Esa es la revolución de Romanos 8:1. No cambió solo individuos, cambió la historia y puede cambiar tu vida hoy. Dentro de cada ser humano hay una guerra. No es una guerra con armas o soldados, sino algo mucho más personal y devastador. Es la batalla entre dos fuerzas, dos leyes que Pablo describe magistralmente en Romanos 8, y entender esta guerra es crucial para entender por qué este capítulo es tan transformador. Pablo habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús versus la ley del pecado y de la muerte. Pero, ¿qué significa esto exactamente? No está hablando de la ley de Moisés, aunque esa también juega un papel. Está hablando de principios operativos, fuerzas que gobiernan nuestro comportamiento desde adentro, la ley del pecado y de la muerte.
Es como un programa instalado en el disco duro de nuestra naturaleza humana, desde que Adán y Eva desobedecieron en el Edén. Todos nacemos con esta programación defectuosa. Es por eso que no tienes que enseñarle a un niño a mentir o ser egoísta. Lo hace naturalmente, porque esa ley está operando en él. Esta ley implacable te promete placer, pero te entrega dolor. Te promete libertad, pero te esclaviza. Te promete vida, pero te lleva a la muerte. Es como un dealer de drogas que te da la primera dosis gratis sabiendo que después serás su esclavo. Pero aquí viene la buena noticia. Pablo anuncia que hay otra ley superior y más poderosa, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley no está basada en tu esfuerzo humano o tu fuerza de voluntad, está basada en el poder sobrenatural del Espíritu Santo operando en tu vida. Es exactamente como las leyes de la física. La gravedad es una ley que constantemente tira hacia abajo, pero la ley de la aerodinámica puede vencer la gravedad y hacer que un avión de 300 toneladas se mantenga en el aire. Ambas leyes son reales, pero una es superior a la otra. Pablo explica esto en los versículos 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capas la revolución aquí. Lo que era imposible para ti por tu propia fuerza, Dios lo hizo posible a través de Cristo. El pecado que tenía dominio absoluto sobre tu vida fue condenado en la cruz, y ahora una nueva ley, la ley del Espíritu, puede operar en ti. Pero aquí está el secreto que muchos cristianos no entienden. Esta nueva ley no opera automáticamente. Tienes que andar conforme al Espíritu. Es como tener el motor más poderoso del mundo en tu auto. Pero si no enciendes el motor y pisas el acelerador, seguirás estacionado. La diferencia práctica es dramática. Antes de Cristo, cuando enfrentabas una tentación, solo tenías tú fuerza de voluntad para resistir, y sabemos cómo termina eso, pero ahora tienes acceso al mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, operando en tu vida diaria. No es que la ley del pecado desaparezca completamente,